buenas tardes. Hoy vamos a hacer la suma hexadecimal. Para poder hacer la suma o cualquier operación hexadecimal tenemos que tener en cuenta la regla de que a partir de 10 hasta el 15 en el sistema hexadecimal se trabajan con las letras de la A a la F. Ya teniendo en cuenta esto, vamos con el ejercicio. Entonces nos dice, tenemos que sumar F más D. F nos equivale a 15 y D nos equivale a 13. Entonces hacemos la operación, nos da 28 y a este 28 le restamos el 16 de hexadecimal, nos da 12. Al realizarlo vemos que 12 en nuestra tabla equivale a C, entonces colocamos C y un acarreo por la división, por la resta, perdón. Listo. Ahora ¿qué hacemos? Hacemos la misma operación, cogemos C que equivale a 12, F que equivale a 15 y acordémonos que tenemos un acarreo. Hacemos la sumatoria, 5 más 2 más 1 nos da 8, 1 más 1 nos da 2, nos da 28, volvemos a hacer la resta de 16, nos da otra vez 12, 12 es igual a C, colocamos C y el acarreo. Ahora, nos dice que D nos equivale a 13 más 1 y el acarreo, esto nos da 15. Vemos que 15 es F, colocamos F y no colocamos ningún acarreo porque no hicimos ninguna resta. Ahora, 8 más C, que equivale a 12, nos da 20. Lo restamos el 16. ¿Qué pasa? Como 0 no puede ser restado en 6, el 2 le presta un hexadecimal, quedaría 16 menos 6. Entonces en este caso nos da 10. 10 en nuestra tabla nos da A. Entonces escribimos A y este 2 nos queda convertido en 1. 1 menos 1, 0. Entonces escribimos la A y el acarreo de la resta. Podemos apreciar que no hay ningún otro número que nos permita hacer la suma. Bajamos el acarreo y ya sería la culminación de nuestro ejercicio. Bueno, ahorita les vengo a explicar cómo hacer una resta en el sistema hexadecimal. Para ello vamos a tener en cuenta esto. Los números hexadecimales se componen con las 6 primeras letras del abecedario. Entonces A en hexadecimal nos equivale a 10 decimales, B a 11, C a 12, D a 13, E a 14 y F a 15. Entonces, para empezar, vamos a hacer esta resta. Entonces, ¿cuánto nos equivale E en el sistema decimal? Entonces E nos equivale a 14, entonces 14 menos lo que nos equivale A nos equivale a 10, esto nos daría 4, entonces 4, seguimos, como D nos equivale a 13, a 9 no le podemos quitar 3, entonces esta A le presta una base a este 9. Una base equivale a 16, entonces esto quedaría en 25. Este 9 quedaría convertido en 25. Entonces 25 menos D, que equivale a 13, esto nos daría 12. Entonces, como no podemos poner este número decimal acá, entonces miramos en la tabla cuánto nos equivale el 12. El 12 nos equivale a 6, entonces sí. A que equivale a 10, pero como le prestó una base al 9, quedó convertido en 9. Entonces 9 menos 6, 3. Y esta sería nuestra resta hexadecimal. La multiplicación de hexadecimal. Para empezar, entonces 2 por 8, 16. Lo vamos a dividir en el sistema que estamos multiplicando, que es el hexadecimal 16. Entonces 1, 0. Este resultado 0 lo vamos a poner acá y este 1 va a ser el acarreo o lo que llevamos. Entonces continuamos. 2 por C, que miramos que C nos equivale a 12 por 2, 24 y 1, 25 dividido en 16. 1 menos 16, esto nos da 15. Como no podemos poner el 15, miramos cuánto nos equivale el 15 en la tabla hexadecimal y es F. Entonces F y 1 del acarreo o lo que llevamos. Continuamos. A por 2, miramos que A nos equivale a 10 por 2, 20 y 1, 21. Entonces 21 dividido en 16, 1 menos 16, esto nos da 5. Entonces
este 5 acá y 1 del acarreo. Como no tenemos por qué multiplicar el 1 del acarreo, simplemente lo bajamos y listo, esa es nuestra multiplicación. Bueno, y para terminar vamos a hacer la adición de hexadecimales. En este caso tenemos acá en nuestro ejemplo y para poderlo hacer tenemos que utilizar esta tabla. ¿Qué nos dice la tabla? La multiplicación de A por toda la tabla hexadecimal que va de 0 a F nos da un número hexadecimal. Y este número hexadecimal lo convertimos en un número decimal. ¿Para qué? Para próximamente guiarnos en la operación. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a hacer las respectivas operaciones. A en A se encuentra una vez en nuestra tabla. Entonces colocamos 1 y le damos un 0. Bajamos el 3. 3 en A no se puede. Colocamos un 0 y bajamos la letra F. Ahora vamos a hacer la conversión de este hexadecimal en decimal. ¿Qué hacemos? Escribimos otra vez el 3F y le colocamos debajo de cada número el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la representación en la tabla de referencias. ¿Qué quiere decir? Que F está ubicado en 16 a la 0 y 3 está ubicado en 16 a la 1. Vamos a hacer la respectiva multiplicación. F por 16 a la 0 nos da igual a F. ¿Por qué? Porque 16 a la 0 equivale a 1 y F por 1, F. Entonces 3 por 16 a la 1 nos da igual a 48. Listo. 16 a la 1, 16. 3 por 16, 48. Y ahora lo sumamos. El resultado de estos dos nos da 63. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este resultado decimal? Vamos a buscar en nuestra tabla un número hexadecimal que se acerque o que sea igual. Entonces, como podemos ver, acá encontramos el 60 en decimal y la conversión a hexadecimal es 3C y sería el número 6. Entonces escribimos acá 6 y escribimos el 3C y hacemos la respectiva resta. Como sabemos, F equivale a 15 y C equivale a 12. Entonces 15 menos 12 es igual a 3, 0. Entonces vamos el 3 y ahora hacemos la resta de 3 menos 3, 0. Bajamos el 8. Ahora buscamos un número en decimal que se asemeje al 38 o sea igual. En este caso encontramos el 30 que convertido en hexadecimal nos da 1E. Lo escribimos acá y en el cociente escribimos el número 3, que es el que nos da la multiplicación. Entonces 3 por A nos da 1E, que es igual a 30. Ahora hacemos la respectiva resta. Entonces dice así: 8 no puede ser restado en E. ¿Por qué? Porque E vale 14. Entonces el 3 le presta una base al 8, que sería lo siguiente. Al prestarle una base, la base es 16. 16 se suma con el 8. Esto nos da 24. Este 24 le restamos 14, que es el equivalente a E. Entonces 24 menos 14 es igual a 10. En vez de colocar 10, se escribe la letra hexadecimal A. Listo. Ahora este 3 quedó convertido en 2. 2 menos 1, 1. Y ahí terminaría la división. Ahora vamos con la comprobación. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la comprobación? Vamos a coger nuestro cociente y lo vamos a multiplicar por el divisor. Entonces sería así: 1, 0, 6, 3 lo vamos a multiplicar por A. Entonces hacemos la operación. A por 3, que sería 3 por 10 nos da 30. Este 30 lo dividimos en 16 por la base del hexadecimal. Ahora buscamos un número que multiplicado por 16 nos dé 30. El más cercano es el 1. Entonces sería 1 por 16, 16 a 30, 14. En vez de escribir el número 14, escribimos la letra E, que es el equivalente. Entonces, escribimos la letra E y como en el cociente nos dio 1, lo acarreamos acá. Listo. Volvemos a hacer la operación. A por 6 nos da 60. Dividido 60. Más el acarreo que tenemos, 61.
Entonces 61 dividido en 16. Listo. Entonces lo multiplicamos por 3. 3 por 16 nos da 48. 61 menos 48 nos da 13. Entonces escribimos la letra D, que es el equivalente a 13 en hexadecimal, y escribimos el 3 en el acarreo. A por 0 nos da 0 y bajamos entonces el 3 del acarreo. A por 1 es A. Y ahora, para que nos dé este resultado, le sumamos en nuestro residuo. Entonces sería 1A. Hacemos la operación. 14. Para eso tenemos que hacer la tabla del hexadecimal. Listo, ya teniendo la tabla, ahora sí podemos hacer la sumatoria. Nos paramos en E y le sumamos O, cogemos 10 puestos empezando desde la E, desde la F. Entonces 1, volvemos a 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos da en 8. Entonces escribimos 8 y colocamos 1 de acarreo. ¿Por qué? Al pasar de F a 0 y empezar otra vez a contar, ese se le denomina acarreo. Listo. Ahora 10 más 1, que es D, E. D más 1 sería en E, más otro acarreo, F. Escribimos la F. Bajamos el 3, bajamos la A. Como podemos observar, nuestro resultado de la comprobación es igual a nuestro dividendo. Y ya tendríamos la solución de nuestro problema.